Bueno, buen día, hermanos. Vamos a terminar el capítulo 15 de Hechos, que habíamos arrancado el domingo pasado. Hechos 15. Si se acuerdan, mientras buscan, lo que habíamos visto es que había habido en la iglesia de Antioquía justamente un problema similar al que contaba Lacaro, similar a lo que había pasado en la época de la Reforma. Nada más que esto pasó en lugar del siglo XVI, pasó en el siglo I. Y lo que pasó fue que en la iglesia de Antioquía había un grupo de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, que habían ido con enseñanzas falsas, enseñando a los gentiles, estos judíos enseñaban a los gentiles, a que no podían tener la salvación si no era mediante la circuncisión y el seguimiento de la ley mosaica de la Torá. Básicamente lo que estaban haciendo fue lo mismo que hacían, lo que hizo la Iglesia Católica en esta época de la Reforma Protestante, que es agregar a la salvación solo por Cristo algo más. Por eso Lutero y todos nosotros reafirmamos una y otra vez que es solo por Cristo. Esto pasó en lo que comentamos el domingo pasado. Se armó una discusión grande, como se armó hace 5 siglos, y en esta historia de Hechos salió Pedro, Bernabé y Pablo contando sus experiencias con las conversiones de los gentiles, de los no judíos, y fue refrendado por medio de la palabra, sola escritura, por medio de Jacobo, el anciano de la iglesia de Jerusalén. Se ponen todos de acuerdo de que esta es la verdad, y a partir de se ponen de acuerdo en qué les van a exigir y qué no a estos nuevos creyentes, a nuestros no judíos, básicamente que la salvación es solo por la gracia. Pero solo les van a pedir a estos no judíos un par de cuestiones que tienen que ver con formas para que los judíos no se ofendan. Eran que se abstengan de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 3 de esas son cuestiones cúlticas, y la cuestión de fornicación, bueno, era porque Antioquía vivía realmente en un libertinaje parecido al que vivimos en la actualidad nosotros. Y a partir del versículo 22 es donde arranca nuestra lectura de este domingo. 15:22 dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente, 2 puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaseis, haréis bien. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a toda la congregación, entregaron la carta. Gracias, Inés. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver
a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta ahí la lectura que nos convoca hoy. Lo primero que vemos en esta segunda parte del capítulo 15 es un poco consecuencia de lo que habíamos relatado el domingo pasado. Es que hay unanimidad en la iglesia, hay acuerdo, y en ese acuerdo, en esa unanimidad, todos los hermanos ven varones especiales, no porque sean especiales, acá dice principales, otras traducciones dice importantes, o líderes, o sobresalientes, pero que sean especiales o lo particular que tenían estos no tenía nada que ver con su condición natural de que, no sé, alguna condición social, algún estatus social, alguna etnia en particular, no tenía nada que ver con eso. De hecho, Lucas, quien escribe Hechos, usa esta palabra principales, aduciendo a varones principales, y la usa dos veces. Una en Hechos 10, en Hechos 7:10, cuando describe el rol que había cumplido José delante de Faraón, que había tenido un rol principal o de gobernador, es la misma palabra en griego que usa, y en su evangelio, en el evangelio de Lucas, que es cuando Jesús les dice en Lucas 22:36, Jesús les explica a sus discípulos, dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige, esa misma palabra, esa principal, aquel que sea principal como el que sirve. Entonces el reconocimiento de la iglesia sobre estos varones principales eran porque eran varones que servían, varones llenos del Espíritu, como hemos visto cuando fue la elección de los 7 diáconos, cuando fue la elección de Bernabé para enviarlo a Antioquía. Es esa la condición de principal. No hay nada humanamente establecido que nos haga más principal que otro en la iglesia. ¿Sí? Y lo que pasa, lo que sigue adelante, hay un pasaje, lo anoté acá, dice Pablo en 2 Corintios 3:5, dice que nuestra competencia, nuestra suficiencia, nuestra actitud proviene de Dios, no de otro. Y siguiendo adelante, desde el 23 al 29, hay una carta que se escribe. Esta carta tiene destinatario de la iglesia de Antioquía, pero también en Siria y en Cilicia. Parece que este tema que había sacudido la fe de estos hermanos no era solo particular de la iglesia de Antioquía, sino de toda la región. Hoy no traje el mapita para mostrar, pero es una región toda circundante. El encabezado de esta carta es un encabezado de calidez, de cordialidad, de hermandad. Dice: nosotros, apóstoles y los ancianos y los hermanos, les escribimos a ustedes, hermanos nuestros. La carta sigue, como leíamos, se disocia esta iglesia de Jerusalén, se separa de aquellos pocos que llevaron estas enseñanzas. ¿Por qué se separan? Porque dicen: no, nosotros no le dimos orden, salieron de acá de esta iglesia, pero no fue por orden nuestra. Se separan de ellos diciendo: sus enseñanzas los han inquietado. Y leímos cómo lo que transmite la carta trae paz, trae consuelo. Entonces esas enseñanzas los inquietaron. No solo los inquietaron, sino que dice la palabra que perturbaron vuestras almas. Esa palabra perturbar, algunos autores dicen que era una palabra similar a desmantelar, una palabra que se usaba
en el ejercicio militar de desmantelar al enemigo. Bueno, eso fue lo que hizo esta falsa doctrina. Socavó a tal punto la fe y el sostén que tenían que, como vimos el domingo pasado, hasta incluso a Pedro llevó a comportarse hipócritamente. Incluso a Bernabé, que había sido compañero de viaje de Pablo. Fue tan profunda la conmoción que causó esta falsa enseñanza, que Lucas lo relata, Lucas, la carta en realidad de Jerusalén a Antioquía, dice, perturbó vuestras almas. Y se separan de estos pocos hermanos que generaron semejante revuelo, semejante discusión, y respaldan ahora lo que van a decir. ¿Y cómo lo respaldan? Dice, nos ha parecido bien a todos, nos pusimos de acuerdo, todos, elegimos varones entre todos, o sea, nadie se separó ni fue solo, y ahora somos nosotros realmente de esta iglesia quienes mandan a Judas y a Silas, que van a hacerles saber todo lo que hemos discutido en este concilio y basado en la palabra. Y, si se acuerdan, Pablo y Bernabé habían venido de Antioquía hacia Jerusalén para discutir este tema. Y ahora es la iglesia de Jerusalén que dice, bueno, les mandamos a Silas y a Judas con nuestros amados Bernabé y Pablo. Confirman que la hermandad en Cristo es verdadera con estos Pablo y Bernabé, por lo cual confíen en estos hermanos. ¿Por qué? No solo porque nosotros les decimos, sino porque han expuesto su vida por el Evangelio. No eran unos cualquiera estos, Pablo y Bernabé. Y el punto más alto de esta confirmación de parte de la iglesia de Jerusalén a Antioquía es que dice en el versículo 28, dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, la iglesia de Jerusalén está poniendo en primer lugar que la palabra viene de Dios, que este consuelo que le están llevando a sus hermanos viene directamente de Dios. Me hizo acordar cuando en Hechos 5, Ananías y Zafira venden una casa y se quedan con una parte, con un vuelto, que Pedro los increpa y le dice, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Y tanto Ananías como Zafira caen muertos. Por lo cual, si bien hoy en día el Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo ha quedado muy bastardeada y hay muchos que dicen yo tuve revelación del Espíritu, en esa época citar al Espíritu Santo, le ha parecido bien al Espíritu Santo, era, y lo sigue siendo, algo bien pesado, bien fundacional. Y la iglesia de Jerusalén así lo ponía. Y la carta, finalmente, termina apelando a abstenerse de estas cosas. Como decíamos, eran cuestiones de forma que después vamos a ver en otros libros, en otras cartas de Pablo, que no son, incluso después vamos a ver una historia de Pablo que pareciera contradecir esto, pero realmente son de forma, que es para que lograr una comunión entre la iglesia judía y la no judía que se estaba comenzando a conformar. Que era esto de abstenerse sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación. Y lo curioso es que esta carta no dice nada de lo que al final se armó el revuelo y la discusión. El revuelo era porque si somos salvos o no, por medio de la circuncisión o no, si somos salvos o no, siguiendo la ley, y la carta curiosamente no dice nada. Pero el respaldo de esa cuestión de que
somos salvos solo por gracia, está respaldada en que Pablo y Bernabé iban a ir, que la postura que tenían Pablo con ustedes, allá en Hechos 1 y 2, como leímos el domingo pasado, esa es la verdadera. Por eso Pablo, por eso los apañan, los abrazan, dicen, estos son nuestros hermanos que ponen su vida por Cristo. Esa es la postura concreta y la verdadera enseñanza. Hasta ahí la carta. Después, lo que me llama la atención es que cuando llegan esta gente de Jerusalén a Antioquía, dice que reúnen a toda la congregación. No es una carta que se le entregan a los ancianos o a los líderes para que se le transmitan al resto, sino que convocan a toda la congregación. Y otra vez, había sido tan profunda la confusión, la perturbación que había generado en esa iglesia, que era necesario convocar de nuevo a toda la iglesia y compartirles con todo. Por eso cuando es leída, dice el versículo 31, se regocijan por la consolación que trae esa carta. Y este pasaje termina de una manera, digamos, linda, si cabe el término, en que después de este sacudón que tiene la iglesia de Antioquía, vuelve sobre sus pasos, vuelve a la normalidad, si cabe el término, la normalidad de una iglesia, que es como dice el versículo 35, que es continuar enseñando la palabra del Señor, y acá dice evangelizando o anunciando el evangelio. Eso es lo que hacía y sigue haciendo la iglesia de Dios. Un par de cosas para considerar, y les dije que iba a tratar de ser rápido y corto. Uno, las falsas enseñanzas siempre van a estar presentes, siempre van a estar a la orden del día, estuvieron del día 1, lo están y lo seguirán estando desde 2000 años. Lo importante es ver cómo la iglesia, la primera iglesia lo resolvió, cómo desarticuló esas falsas enseñanzas que causaron gran conmoción, preocupación en sus miembros para desarticularla. Y por eso lo que hablaba la Caro es básicamente lo mismo que pasó 500 años atrás. La gente era dirigida por una iglesia. Su fe, su salvación, era dirigida por una iglesia. No por Cristo, no por las Escrituras no la tenían, pero no por fe ni por gracia. Y eso es lo que hace loco. Déjenme leerles un versículo que está en 1 Corintios 1:21, si me quieren acompañar. ¿Alguno tiene versión TLA o NTV o NTV? 1 Corintios 1:21. Dice en Reina Valera, después si alguno tiene alguna de esas dos versiones, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así dice Reina Valera. Medio trabalenguas, pero interesante. ¿Quién tiene TLA? Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Lenguaje actual. Sí, TLA, lenguaje actual. Dice que Dios
en su sabiduría, como Dios creador, veíamos en Romanos 11:36, que de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas, o de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice Romanos 11:36. Y a este Dios, al Dios creador, al que nos hizo, a vos y a mí, el que nos da aire, el que sostiene nuestro corazón latiendo día a día, el que sostiene al sol en su posición, al que puso a las estrellas en su lugar, al que diseñó semejante biología en tu cuerpo que tan perfectamente equilibrado, a este Dios sabio, Él dijo, la única forma que el hombre me conozca es por medio de un mensaje, aunque parezca tonto ese mensaje. Pues no quiero que el hombre me conozca por su sabiduría, sino por aquel hijo mío que yo mandé para salvación. Por eso, solo Cristo. Por eso solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay circuncisión, no hay ley, no hay tradición, no hay indulgencias, no hay diezmos, no hay nada en este mundo que nos acerque, ni un ápice, no hay buenas obras, ni siquiera las nuestras, las propias, que nos acerquen a Dios. La única forma de que conozcamos nosotros y que otros conozcan a Dios es por la predicación del Evangelio. De otra forma, estamos completamente alejados y perdidos de Dios. Y de esa forma Dios se lleva la gloria, si no la gloria sería nuestra. Si yo levantara, si solo se remitiera, yo levanto la mano y yo decido cuándo tomo la decisión y cuándo no, sería buena voluntad mía, una buena obra mía. Por eso es solo por fe. Porque solo Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y por eso es solo por gracia, porque no hicimos nada para ganarlo. Y suelo comparar esto de la gracia como el no sé, subsidio, alguno de los subsidios. Para quienes los reciben es gratis, pero no es gratis para el resto de los que aportan, ¿no? Cuesta algo. Lo mismo es la gracia, lo mismo es la salvación. Para nosotros es gratis, es otorgada gratuitamente, pero costó un altísimo precio, que fue Cristo derramando su sangre y comprando a su iglesia, redimiéndola del pecado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Por eso la importancia de que sigamos predicando el Evangelio, de que sigamos predicando esta buena noticia de salvación. Porque es la única manera que diseñó Dios para que seamos salvos y los demás lo conozcan a Él. Y otra cosa para comentar, que es un poquito también lo que dijo Caro, que saco de este capítulo 15, es la conducta o disposición o diligencia de la iglesia de Antioquía para resolver lo que estaba torcido. No se quedó en lo que decía Pablo y Bernabé, ni tampoco se quedó con lo que decían los otros. Vieron que había un problema de fe, que algunos hermanos se comportaban de una forma y otros de otra. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo se resuelve esto? No queremos simplemente que haya dos facciones y sigamos. Eso es lo que me gusta de la iglesia de Antioquía, de los hermanos, aquellos hermanos de Antioquía. Y creo que es un llamado también a nosotros, hermanos, a ver lo que estamos haciendo mal, a exponer lo que estamos haciendo mal. Porque
y eso lo comparo con el ejemplo individual de cada uno. Si decimos que no tenemos pecado, como dice 1 Juan, somos mentirosos, o lo hacemos mentiroso a Dios. Como Dios no miente, entonces somos nosotros pecadores. Lo mismo a nivel de iglesia, no podemos decir que no tenemos nada malo. Ni tampoco podemos decir tenemos un millón de cosas malas, porque es lo mismo que decir nada. La pregunta es, ¿qué tenemos? La pregunta es orar y que el Señor traiga luz para encaminar esta iglesia. Cuando la iglesia resolvió este problema, volvió a la normalidad de la iglesia, que es seguir enseñando y predicando el Evangelio. Tampoco podemos quedarnos en decir, bueno, todas las iglesias tienen algo malo. Lo cual es cierto. Hasta la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, y vamos a seguir viendo cómo las primeras iglesias tenían algo malo. Las iglesias del Apocalipsis tienen algo malo, las 7 iglesias. No podemos decir, como todos tienen algo malo, no tengo nada para cambiar. Es otra vez, como pensándolo individualmente. No, como Florcita, yo sé que Florcita se porta mal, ¿qué voy a cambiar? Si Florcita viene a la iglesia, yo también, los dos seguimos este camino. Lo mismo dice Flor, no, Lucas, mira, habla en el coso y después dice mala palabra, se enoja, qué sé yo. Si él predicando hace lo mismo, ¿qué voy a cambiar yo? Eso es, o sería de parte individual, tener en poco una salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo. Tengan cuidado de tener en poco una salvación tan grande. Tengan cuidado de tener en poco semejante salvación, semejante obra, que es la sangre de Cristo derramada, su cuerpo entregado por cada uno de nosotros. Entonces, como iglesia, creo que estamos llamados a revisarnos, así como individualmente estamos llamados a revisarnos frente a la cena. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué lugar estamos poniendo nuestro yo por encima del Señor? ¿En qué lugar estamos intercambiando al Creador por lo creado? ¿Hacia dónde dirige mi corazón sus deseos? Si es hacia Dios, a quien tengo que amar con toda mi alma, mi mente, mi corazón, mi fuerza, o a algo más. Y Dios no comparte la gloria. Solo para Dios toda la gloria, ¿no? Es lo que acabamos de escuchar. Dios no comparte el trono. Como le decía el pueblo de Israel, yo soy tu único Dios. Y no sigue diciendo, yo soy tu único Dios, yo soy tu único Salvador. Por eso me gusta y les traigo, hermanos, este desafío. A no quedarse. No sé qué es lo que tengamos mal, no sé qué es lo que vos verás mal, pero ¿cómo lo resolvemos? Y la pregunta no es ver qué es lo que mi hermano está haciendo mal, que eso es lo que muchas veces caemos, qué es lo que los ancianos están haciendo mal, qué es lo que a fulano le está faltando. No se trata de eso, no se trata de sacar el dedo y empezar a apuntar. Sino se trata de formar parte de una iglesia y como formamos parte de una iglesia, queremos activamente ser parte de la solución, no pararnos afuera y ver cómo se soluciona. El que hace eso no es parte, o sea, o es juez o es parte. Y en eso ahora me acuerdo de Daniel, ¿se acuerdan del profeta Daniel? Un remarcado hombre de Dios, pero cuando él ora a Dios dice, reconoce él su pecado. Hemos pecado como pueblo, nuestros padres, y se incluye dentro de ese pecado. No dice, sí, porque nuestros padres pecaron, culpa de ellos estamos, no sé de quién es la culpa. Pero al menos
cada uno de nosotros, si somos parte de la iglesia, redimida por Cristo, ubicada en Martel de los Ríos 2411, tenemos una acción directa y una responsabilidad directa. La vez pasada les había planteado este desafío, se los vuelvo a dejar. Buscar un hermano para orar, buscar un hermano para ayunar, buscar un hermano para plantear nuestras limitaciones delante de Dios. Porque hemos visto en estos 15 capítulos que a través de la oración, del ayuno, de la comunión, entre hermanos, se estableció la iglesia, se establecieron diáconos, se establecieron ancianos, se eligieron misioneros, se abrieron puertas que estaban cerradas a los gentiles para el evangelio, ¿no? Se abrieron puertas de la cárcel también a Pedro, se resolvieron problemas, se armaron, se concretaron planes. Entonces vuelvo a desafiarnos, a encontrar o a buscar un hermano y plantearle, fulano, ¿oramos? No sé realmente, no sé dónde estoy parado yo en la iglesia, pero sé que el Señor me llama a hacer algo. Esquivar esta responsabilidad sería esquivar lo que el Señor nos está enseñando. Fulano, mira, necesito ayuda, la verdad que vengo medio perdido, medio a la deriva. Porque a quien recordamos en estos símbolos, otra vez, pagó un precio altísimo para lo que hoy llamamos salvación, sea gracia, sea gratuito. Entonces, por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, es que necesitamos unirnos en oración. Si alguno no tiene un hermano, si alguno tiene un conocido, si alguno no sabe a quién, mi teléfono está acá, si alguno me quiere contactar. No sé si tendré tiempo. No, claro que voy a tener tiempo para orar y para ayunar. Me ofrezco de voluntario para aquellos que quieren, para aquellos que le cueste, para aquellos que... Porque nos cuesta, hermano, nos cuesta volver en sí, nos cuesta porque no. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te aleja de Dios, te aleja del pueblo, te aleja de sus hermanos y después te acusa de decir, no, ¿cómo vas a volver? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano? Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace este cáncer llamado pecado. Destruye la iglesia, destruye aquello para lo cual Cristo murió. ¿Sí? Así que los animo en esta semana y a tomarlo como parte de nuestra vida semanal. Hasta ahí llego. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra, porque nos enseña, como leíamos en 2 de Timoteo, nos enseña, nos dirige, nos redarguye, nos instruye para vivir conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a tomar en serio nuestra responsabilidad, a vivir conforme al llamamiento santo que hiciste una vez que nos llamaste, una vez que nos abriste los ojos de la fe y te conocimos. Señor, que podamos despojarnos de ese lastre, de ese pecado que nos ata y nos ancla a no hacer nada y avanzar conforme a tu voluntad en esta iglesia, Señor, por medio de Cristo, guiados por las Escrituras, solo por la fe que vos creas en nuestros corazones para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén.